Hola, soy Mari Carmen Rosano, creadora y organizadora de la cumbre virtual Sé tu Maestro, dirigida a maestros, docentes, profesores, educadores y a toda persona que le interese la educación y su crecimiento personal. En esta oportunidad vamos a recibir a Carlos Sica. Él es psicólogo social, psicodramatista, es director y fundador del Centro de Altos Estudios de Psicología Social de la Argentina. Es director de la Escuela de Psicología Social. Es supervisor de la Escuela de Psicología Social en Uruguay. Autor del libro Socorristas del Alma. Él se dedica a acompañar los procesos que realizan los psicólogos sociales en su formación y también ha creado un grupo de personas que acompañan a otras en momentos de desestabilización emocional. Esos momentos límite, esos momentos que requieren estar muy bien parados emocionalmente. Carlos Sica hoy nos comparte una conferencia relacionada con estas situaciones que a veces nos encuentran desbordados o nos encuentran totalmente sin saber qué hacer. Entonces nos habla de las emociones, de cómo gestionarlas, de cuáles son las herramientas internas con las que debemos fortalecernos para poder hacer frente a esas situaciones. Agradecemos la presencia de Carlos Sica en la cumbre y esperamos que todo este conocimiento llegue a tu corazón para que puedas desenvolverte de la mejor manera en estas situaciones que a veces no podemos evitar. Hola, bueno, un gusto para mí compartir este espacio virtual. Yo soy Carlos Sica, soy psicólogo social, soy el creador y coordinador general de EPS, Emergencias Psicosociales. Somos una ONG nacida en el año 1991, o sea que estamos hablando que ya hemos pasado nuestro 25 aniversario y nos dedicamos a brindar contención emocional y primeros auxilios psicológicos ante situaciones de crisis y angustia pública, desastres, catástrofes, accidentes graves y demás. Esa tarea la realizamos en el lugar de la emergencia. Cuando nosotros arrancamos con esta idea, al ver la necesidad que existía en la comunidad, en la sociedad, ante cada situación de las que mencioné, por lo general la ayuda siempre era de orden físico. Hay heridos, se va a socorrer a los heridos, un incendio, se va a apagar el fuego, se va a rescatar a personas, inundaciones, se va a evacuar a los afectados, se les va a brindar techo, abrigo, alimento. Fíjense, todo de orden físico, concreto. Y yo me preguntaba en aquel entonces, ¿qué pasa con la angustia que están atravesando las personas en esos momentos? Y no había quien se ocupara. Bueno, por eso comenzamos con esa tarea que ya lleva tantos años. Y a partir de ahí hemos incorporado, toda una concepción teórica y toda una batería de técnicas para desarrollar la intervención de contención emocional. Bueno, todo ello ha quedado plasmado en este libro, donde Socorristas del Alma, ¿no? Donde volcamos tantos años de experiencia. Pero hoy, fundamentalmente, la idea es trasladarles a ustedes algunos elementos esenciales para poder realizar eficazmente una contención emocional.
nadie está exento. Yo hablé de grandes desastres, catástrofes, ¿no? Aquí en Argentina, como por ejemplo fueron AMIA, el local bailable de Cromañón, la tragedia tremenda, tragedias aéreas, caídas de aviones, tragedias de choques de trenes. No necesariamente lo que vamos a trabajar en este encuentro tenga que ver con ese tipo de situaciones, y ojalá jamás ustedes se tengan que ver en esa situación. Pero nadie está exento en la vida cotidiana de la necesidad de querer acompañar, acompasar, contener a alguien que está pasando, que la vida pega un cachetazo, cada tanto la vida pega un cachetazo, y esté pasando por alguna crisis emocional. Entonces, esa es la idea, poder volcarles algunas herramientas para que ustedes sepan cuál es la actitud con la que tenemos que encarar esa contención, qué cosas hay que hacer, y algo muy importante, qué cosas no hay que hacer. Porque la mayoría de las personas, cuando están abocadas a querer contener a alguien, hacen todo lo contrario de lo que hay que hacer. Así que ya con eso logramos un avance enorme. No hacer cosas que a veces se hacen equivocadamente. Bueno, a lo largo de la intervención nosotros cubrimos 4 pasos o 4 etapas. Yo se las voy a mencionar y después vamos a ir trabajándolas. Primer paso, encuentro y contención. Segundo paso, catarsis. Tercer paso, verbalización. Y el cuarto y última etapa o paso es proyecto. Vamos a ir desplegándolos. Encuentro. ¿Entre quiénes? Asistentes, nosotros, y asistidos. O sea, es el rol de asistente aquel que quiere de alguna manera proveer esa contención hacia el otro, que lo llamamos asistido. En ningún caso terapeuta-paciente. Nosotros no tomamos el rol de terapeuta y esas personas no están en rol de pacientes. Sería mal denominado. ¿Por qué? Porque seguramente están con conductas alteradas ante un hecho traumático que rompió en su vida. Pero esas conductas alteradas, podríamos decir anormales, son normales ante un hecho anormal que irrumpió en su vida. Parece un trabalenguas, pero creo que se comprende. Lo anormal sería que ante un hecho traumático que irrumpe, la persona responda con frialdad. Eso sería sospechoso. Tendríamos que pensar que está apelando inconscientemente a un mecanismo de defensa que se llama negación de la realidad. Entonces hablamos de encuentro, de un verdadero y profundo encuentro. Vamos a trabajar un poquito esto porque es muy importante, porque esta primera etapa es la puerta de entrada a toda la intervención. Si se falla en este primer momento, que es el encuentro entre asistente y asistido, olvidémonos de todo lo que pueda venir detrás, ¿no es cierto? Cuando hablamos de verdadero y profundo encuentro, es un encuentro de persona a persona. A veces en la vida cotidiana nos equivocamos. En la vida cotidiana de pronto decimos, yo llego a mi casa y le comento a alguien de mi familia, ¿saben que hoy me encontré con fulano? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿no? Ah, bárbaro. Me encontré, o lo correcto sería decir me crucé con fulano. ¿Vieron cómo son esos encuentros cotidianos, no? Alguien viene caminando por allá, se cruza con alguien. Hola, ¿cómo andás? ¿Bien? Fíjese, la pregunta está condicionando la respuesta. ¿Cómo estás? ¿Bien? Y puede que el otro diga, bien, bien, ¿y vos bien?
Sí, sí, bueno, me alegro, nos vemos. Y cada uno sigue su camino. Y es muy probable que ninguno de los dos por ahí esté bien. Entonces es decir que a eso no le podemos llamar encuentro. También sucede cuando vamos a algún lugar, a alguna casa y demás, y digamos, ¿qué tal? ¿Todo en orden? Porque de alguna manera estamos esperando que nos digan sí, todo en orden. Porque si, por ejemplo, alguien preguntase, no porque tuviera intención de ver verdaderamente cómo está el otro, sino porque se distrajo y pregunta distraídamente, como debe preguntarse. Hola, ¿cómo estás? Y del otro lado la respuesta es, no sabes lo que me pasó. El que preguntó ya está pensando ahí, ¿para qué pregunté? Porque, claro, siempre en esta vida tan ajetreada, dentro de media hora o una hora tenemos que estar en algún lado, hay que llevar a los chicos al colegio, hay que ir al trabajo. Y entonces el que preguntó, bueno, se va a ver obligado a utilizar la técnica de los noticieros, ¿no? Sobre todo los de cable. Están los títulos de las noticias. Después uno decide si se queda para escuchar el desarrollo de alguna de esas noticias o si se queda nada más que con los títulos. Bueno, aquí el que preguntó, el título lo va a tener que escuchar. Es más, él pregunta, ¿por qué? ¿Qué te pasó? No, me pasó tal y tal cosa. Ahí ya vino el título. Entonces el que preguntó ya está pensando a ver cómo puede zafar de esa situación. Y es probable que le diga, qué macana. Bueno, nos tenemos que encontrar, así tomamos un café y me contás con detalles, ¿no? Y el otro dice, bueno, claro. En ese momento está necesitando ir a tomar algo, que tener una escucha atenta a lo que le está pasando. De manera tal, entonces, que hasta inclusive puede terminar así, ese pseudo encuentro, ¿no? Bueno, porque vos sabés que contás conmigo, y la otra persona dice, sí, ya sé. Por lo general las personas que dicen, contá conmigo, son con las que menos podemos contar. Todos sabemos con quienes contamos cuando el momento lo amerita, que van a estar sin preguntarnos, y van a estar. Quiere decir entonces que cuando hablamos de encuentro estamos hablando de un verdadero encuentro. Nosotros decimos, asistencia es igual a existir al lado de. Existir es mucho más que estar. Existir es vibrar con lo que al otro le pasa. Me identifico con lo que al otro le está pasando. Me conmueve lo que al otro le está pasando. Estamos hablando de la empatía. Sentir lo que el otro siente. Entonces, a eso le llamamos un encuentro verdadero y profundo. Pero sucede algo. Para que esto pueda darse, tenemos que ser muy, pero muy cautelosos en de qué manera nos acercamos a la persona que está sufriendo una situación. ¿Qué quiero decir con esto? Sin invadir, respetando los silencios, los tiempos de la otra persona. Esto es importante desarrollarlo. En comunicación hay axiomas, una especie de leyes. Dos muy importantes dicen, es imposible no comunicarse. ¿Por qué? Porque toda conducta es comunicación. Es decir, es imposible no tener conductas, comportamientos. Quiere decir que todo el tiempo estamos comunicando. La comunicación humana no pasa solo por lo verbal, sino también por lo preverbal, lo actitudinal, los gestos, los hechos, los tonos de voz. En nuestro equipo, en el EPS, en Emergencias Psicosociales, también tenemos axiomas. Por ejemplo, importantísimo.
diferenciar la necesidad propia, en este caso del asistido, de la necesidad del otro. Perdón, propia es del asistente, ¿no es cierto? Diferenciarla de la necesidad del asistido. ¿Para qué? Para intervenir siempre en función de la necesidad del otro, no de la mía. Vamos a ver con algún ejemplo concreto. Yo suelo ilustrar esto con una metáfora aludiendo a un pozo en la tierra, ¿no es cierto? Para aludir ¿a qué? Al pozo depresivo. Cuando decimos una persona está sumida en un pozo depresivo. Entonces vamos a ubicar en el fondo de ese pozo a una persona que está ensimismada en su angustia, solo piensa en que ahora la vida no tiene más sentido, no sabemos qué le sucedió. Seguramente hubo un factor detonante, pero que se le pegó a algunos aspectos de su vida y está en una profunda crisis depresiva. Puede que esté pensando, ahora mi vida no tiene sentido. Y así, en ese mundo oscuro, abajo en el pozo, se encuentra, cuando por arriba viene caminando alguien que quiere adoptar el rol de asistente, es decir, quiere ver a ver si puede ayudar a sacar del pozo a esa persona. Al no tener ciertos conceptos incorporados, aprendidos, por ejemplo, el que les acabo de decir, diferenciar la necesidad propia de la necesidad del otro. ¿Para qué? Para intervenir siempre en función de la necesidad del otro. Entonces esta persona que viene caminando por arriba del pozo no escuchó esto y no diferencia su necesidad de la necesidad del que está abajo. Y cuando se encuentra con ese cuadro tan fuerte de angustia, por un mecanismo que se llama de identificación, todos los seres humanos nos identificamos con otros seres humanos. ¿Qué es identificarse? Si alguien se accidenta, se cae a nuestra vista y escuchamos que se quiebra el brazo y escuchamos el crujir del hueso, nosotros, ¿qué hacemos? Decimos, ¡ah! ¿Y por qué nosotros hacemos, ¡ah! Si al que le duele es al otro. No, pero como nos identificamos con ese otro, lo sentimos como en nosotros mismos, ¿no? Esto vale decir que sucede en todos los seres humanos menos el psicópata. El psicópata, cero identificación con cualquier otro ser humano, y entonces él puede infligir un daño sin que le pase absolutamente nada. Pero bueno, esa es una temática que cuando se une con la delincuencia es muy peligrosa, pero dejémoslo de lado. Después, todos los seres humanos nos identificamos con otros seres humanos. El que viene caminando por arriba del pozo se identifica con ese ser humano que está sumido en tremenda angustia. Y entonces podemos decir como que esa identificación hace que se le contagia la angustia. Y a partir de ahí va a empezar a intervenir en función de su necesidad, no de la del que está abajo. ¿Y cuál es su necesidad? Que éste salga cuanto antes del pozo, así él siente alivio. Y a partir de ahí empieza a actuar, con toda la buena intención del mundo, pero siempre en función de su necesidad. Comienza por lo general con mensajes esperanzadores. Hay ciertos mensajes esperanzadores que son de terror. Por ejemplo, siempre que llovió paró. Hay algunos que son más poéticos, si se quiere, más razonables, ¿no? Dios te cierra una puerta, pero siempre te abre una ventana. Está interesante, pero el que está ahí abajo en el pozo siente que Dios le tapió las puertas, las ventanas, la casa, todo, por más que sea una persona creyente. Quiere decir que auditivamente le llegan esos mensajes, pero no hacen que se pueda mover ni un milímetro de ese lugar tan oscuro en el que está.
Al ver que se siente muy, muy lejos de la persona, el que quiere ayudar, ¿no es cierto? En psicología y en psicología social hay un concepto que se llama distancia óptima. Es la distancia correcta, física y emocionalmente, que tenemos que tener con el otro. Es decir, no estar demasiado pegado ni estar demasiado alejado. No confundirme masivamente con sus propios sentimientos, estaría demasiado pegado, no podría ayudarlo. Ni tampoco tan lejos que todo lo mío sea intelectualización, racionalización, qué voy a hacer. No, porque no habría encuentro humano. Entonces, distancia óptima. Pero como muchos profesionales a veces han distorsionado este concepto, tomando no como la distancia correcta, sino distancia de, ojo, yo aquí y usted ahí, yo soy el médico, usted es el paciente. Y no es a esa distancia a la que estamos aludiendo. Para evitar entonces malos entendidos, yo necesité ya hace bastantes años reformular ese concepto. Y yo prefiero hablar de cercanía óptima. ¿Qué significa cercanía óptima? Lo mismo que lo anterior. No estar ni demasiado pegado ni demasiado lejos. Decía entonces que, aún teniendo en cuenta que hay roles diferenciados, lo que vamos a hacer es buscar de estar humanamente lo más cerca posible del asistido. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a vibrar con lo que a él le pasa. Me van a atravesar sus sentimientos angustiosos, de manera tal que cuando tal vez me esté contando su profundo dolor o su incertidumbre, su pena, tal vez a mí los ojos se me pongan un tanto vidriosos, un tanto llorosos. ¿Por qué? Porque me conmueve lo que está planteando. De manera tal entonces que ese es el concepto de cercanía óptima. Estar humanamente lo más cerca posible del asistido. A veces algunos pseudo profesionales piensan que ser profesional implica, más allá de que la persona se esté desmoronando por la angustia que está atravesando en esos momentos, su actitud tenga que ser imperturbable, de manera tal que ¿qué es lo que va a comunicar ese profesional? ¿Qué es lo que le va a llegar al asistido? Que no se conmueve con lo que a él le está pasando. Y entonces es muy difícil, por no decir seguramente improbable, que pueda producirse el encuentro. Ahora bien, obviamente que esta actitud de vibrar con lo que al otro le pasa, en la metáfora del pozo sería bajar al pozo, implica o trae aparejados algunos temores. El temor fundamental es, ¿y si yo me compenetro tanto emocionalmente con lo que al otro le está pasando, y si después me quedo pegado a esa situación? Es decir, yo bajo al pozo, pero ¿qué sucede después? Antes había uno en el pozo, alguien bajó a ayudar, ahora hay dos que están en el pozo, va a hacer falta un tercero para que ayude a sacar a los dos. Bueno, vamos a ver entonces cómo, ya enseguida vamos a ver cómo podemos manejar esa situación de temor. Por el momento veamos que esa persona que estaba queriendo en el rol de asistente ayudar al otro, ve que no logra nada, su impotencia crece, de manera tal
que al crecer su impotencia, porque sentirse muy lejos precisamente del otro, adopta una actitud riesgosa. ¿Cuál es esa actitud riesgosa? En la metáfora que estamos hablando sería agacharse para ver si puede estar un poco más cerca del otro. ¿Cuál es el riesgo? De caerse al pozo. Y desde ahí, y desde la impotencia que le genera el no poder estar logrando nada, y siempre recordemos que está siempre actuando en función de su necesidad y no de la necesidad del asistido, entonces ahí los mensajes esperanzadores van mutando hacia ¿qué? Hacia sermones, retos. Es probable que entonces le diga, bueno, vos sos joven, sos sano, sos inteligente, ¿cómo te vas a quedar ahí? Fíjense, no es un reto. El que está allá abajo en el pozo piensa, es verdad, soy joven, soy sano, soy inteligente y mirá dónde estoy. Y se hunde un poquito más, ¿no es cierto? La última carta, el naipe ganador, que es el que el supuesto asistente va a sacar como último recurso, es esa que dice, bueno, y si no lo haces por vos, hacelo por tus hijos, pensá en tus hijos. En su fantasía que aparece, que ahora el asistido va a decir, sí, tenés razón, vamos a tomar algo. No, hay un concepto muy importante que es el de policausalidad, es decir, que puede haber una causa que fue el detonante que hizo que la persona cayera en esa crisis, pero seguramente se le ha pegado con otras causas de su vida. Por eso hablamos de una multicausalidad. Y una de esas causas, precisamente es porque piensa en los hijos. ¿Pero qué piensa? Que no puede darle lo mínimo indispensable que esos hijos necesitan. Y entonces esa es otra de las causas que hacen que se sienta un fracaso en su vida. En definitiva, mientras esa persona esté actuando en función de su necesidad, creyendo que va a estar asistiendo al otro, conteniéndolo, no va a lograr ningún resultado. Y entonces, ¿qué va a hacer falta? ¿Qué es necesario? La cercanía óptima. Si volvemos a la metáfora del pozo, vamos a decir, es bajar al pozo. Significa vibrar con lo que al otro le está pasando. Y aquí vienen estos temores que de pronto aparecen, por lo cual preferimos quedarnos emocionalmente lejos, pensando qué le vamos a decir, cómo, buscar alguna táctica para que salga cuanto antes del pozo, así yo me alivio. Bueno, entonces va a hacer falta como una especie de escalerilla de esas de soga con peldañitos de madera que se pueden enrollar y desenrollar fácilmente. Esta analogía, ¿a qué alude? Esa escalerilla hipotética son dos cosas. Una, el rol. El rol que yo estoy asumiendo en ese momento, el de asistir, el de contener. Y ese rol nos sostiene. Rol viene de rollo de papel que llevaban los antiguos actores del teatro griego, y ahí en ese rollo de papel tenían lo que tenían que representar, ya sea el papel de héroe o el de villano. Y ahí viene rol. Y por ejemplo, en el caso de un bombero, ¿cuál es su rol? ¿Qué es lo que se espera de él? ¿Qué es lo que se le adjudica y él asume? Afrontar situaciones de peligro, de riesgo, rescatar personas, apagar un incendio, situaciones de peligro. Ese es el rol. Y el rol sostiene. Y el trabajo en equipo, esto es importante también. ¿Pero alcanza el rol? No. Es importantísimo.
pero es necesario tener herramientas, tener teorías, tener tácticas, estar entrenado para saber cómo hacer para afrontar ese peligro. Y entonces ese otro segundo aspecto son las técnicas. Y cuando digo técnicas, encierro, englobo teorías, tácticas, técnicas. Es estar capacitado para encarar, afrontar esa situación. Y en el caso nuestro, obviamente que este espacio no nos permite poder profundizar en detalles todo lo que implica la batería de técnicas que disponemos para afrontar esas situaciones. Pero sí es fundamental que les explique la que yo creo que es la madre de todas las técnicas, es decir, la disociación instrumental. Si tomamos solamente el concepto de disociación, es la esquizofrenia. Esquizo es dividido y frenia, mente. Y entonces el esquizofrénico puede estar diciendo que está aquí y está en otro lado al mismo tiempo. Dentro de su delirio todo va a ser posible. Pero nosotros hablamos de disociación instrumental. Y eso implica apoyarnos en nuestro núcleo esquizoide. Todos tenemos todos los núcleos. El núcleo obsesivo, el núcleo depresivo, el núcleo paranoide, el histérico y el esquizoide. La enfermedad mental vendría a ser algo así como una salud exagerada y especializada. Como una salud exagerada, sí. Por ejemplo, es sano sentir tristeza ante una pérdida de algo significativo en nuestra vida. Y entonces ahí es sano ponernos tristes. Pero cuando esa tristeza se exagera, pasa a ser depresión. Y entonces ahí el depresivo ya exageró tanto la tristeza que se convirtió en una patología. Y por ende, aparte, se especializó en eso, en depresión. En el polo opuesto, es sano tener miedo porque el miedo nos alerta ante determinados peligros, o por tener miedo a que nos atropelle un coche en la calle, antes de cruzar miramos muy bien para ambos lados. Pero si ese miedo se exagera, es la paranoia. Y ahí ya el perseguidor está dentro y puedo estar 2 horas antes de cruzar la calle, porque a pesar de que no venga ningún coche, puedo pensar que desde la esquina va a pegar alguien rápidamente la vuelta a esa esquina y me va a atropellar, y entonces ahí ya es patología. Y me especializo en miedos. Ser ordenado para determinada tarea que vamos a hacer, y hay tareas que sabemos que si no somos muy estrictos en el orden y demás, nos va a salir mal. Es saludable, es operativo. Pero si exagero el orden, es la neurosis obsesiva. Y así vamos pasando por los distintos núcleos. Entonces, la salud mental es tener un poquito de cada cosa. No exagerar en ninguna y menos que menos especializarnos en una. Entonces retomo. Apoyándonos en nuestro núcleo esquizoide, buscamos esa disociación instrumental. Implica desdoblarnos en 2. De ahí lo de apoyarnos en nuestro núcleo esquizoide. Disociar. ¿Y qué es lo que disociamos? Una parte nuestra que se conmueve con lo que le está pasando al otro. Por eso cuando me cuenta su desgracia o lo que le está pasando, los ojos se me ponen vidriosos. Me conmuevo con lo que al otro le está pasando. Y entonces esa persona que siente, entiende lo que me está pasando. Y encima es profesional y está acá para ayudarme. Y entonces confía en nuestra posible ayuda. Pero al mismo tiempo,
que hay esa parte mía que se conmueve con lo que al otro le está pasando, hay otra parte que es la parte que está apoyándose en los conceptos que tengo incorporados, en qué táctica, en qué técnica voy a emplear, cómo afronto la situación. Es decir, que esas dos partes actúan al unísono. Traducido sería corazón caliente para entenderte y mente fría para poder ayudarte. Si es todo afecto, me incluyo tan masivamente en sus emociones que ahí es de lo que decía recién, quedo pegado ante esa situación. Antes había uno en el pozo, yo bajé para ayudarlo, ahora hay dos que están en el pozo. No. Decía que se me ponen los ojos vidriosos, porque no dije me pongo a llorar, porque para llorar hay que estar totalmente consustanciado con esa angustia. En cambio, si al mismo tiempo estoy pensando lo que está sucediendo y cómo voy a actuar, mente fría para poder ayudarte, es que solo se me ponen vidriosos los ojos. Ahora, si fuera todo mente fría y racionalización, intelectualización, voy a ver cómo hago para ayudar a la persona, no habría encuentro humano. Y entonces esa disociación instrumental es la herramienta fundamental que nos permite bajar y subir del pozo. Muchas veces los medios periodísticos nos preguntan, pero ¿cómo hacen ustedes para estar todo el tiempo ante esas situaciones de angustia? Y es difícil explicarles cómo lo hacemos, pero ahora que estamos trabajando este tema, les digo, fundamentalmente es esa disociación instrumental. Ahora, para no olvidarme, los 4 pasos o las 4 etapas que nosotros seguimos para con los asistidos, cuando termina nuestra intervención, nos reunimos para hacer esos mismos 4 pasos para con nosotros. Nos encontramos para contenernos y para hacer catarsis, para revivenciar ciertas escenas que nos quedaron y que nos conmovieron para poder descargarlas. Y entonces, en esa posibilidad de descarga, que sería la catarsis, esa parte nuestra que quedó conmovida se desahoga. Por eso después necesitamos también trabajar esas vivencias que hemos tenido. Entonces, de esa manera se va a producir el encuentro y de esa manera vamos a poder bajar y subir del pozo. Ahora veamos la segunda etapa, catarsis. Catarsis es el desahogo de las emociones retenidas. Hay 2 emociones fundamentales que van a ser importantísimas de desahogar. La pena, cuyo acto catártico de desahogo es el llanto, y la bronca, cuyo acto catártico es el estallido colérico, insultar, golpear, ese es el desahogo de la bronca. Podríamos pensar que ante estas situaciones las personas que están atravesando ese momento emocional van a desahogar y si es la pena van a llorar, pero hay un problema. Por un mal aprendizaje sociocultural, a los varones se nos ha enseñado que el hombre no llora. El chiquito que se cae y se lastima y está a punto de llorar, el padre le dice, vamos, sea hombre, no llore, caramba. Está jugando con sus amiguitos ese niño y de pronto se cae y se lastima y tiene necesidad de llorar, pero hace presión sobre esa emoción, porque, como me gusta decir a mí, la vida cada tanto pega un cachetazo y cuando pega un cachetazo lo pegó. No podemos evitar el impacto que produce una situación traumática que irrumpe en nuestra vida. Lo que sí buscamos de evitar, y hacemos lamentablemente, es presión sobre esa emoción para no desahogarla, por estos malos aprendizajes socioculturales. Entonces, ese chiquito que se cae
jugando con sus amigos, y de pronto tiene necesidad de llorar, no, hace presión sobre esa emoción porque sabe la que se le puede venir, que si se larga a llorar, los amiguitos le dirán, ay, anda a contarle a mamita, anda, qué mantequita. Y entonces ante eso es que no desahoga la emoción. A lo sumo, tiene la fantasía en su mente. Después cuando llego a casa lloro, pero después de haber hecho esa presión ya después no se llora. Yo estoy poniendo ejemplo de niños, pero pensemos cuántas veces hemos tenido necesidad de llorar, pero hemos reprimido ese llanto. A las mujeres también se les ha trasladado un aprendizaje. El que no es femenino, no es de una niña, el estallido colérico. Y entonces así ha quedado, digamos, invertido y estereotipado lo siguiente: las mujeres pueden llorar, porque total, la mujer es llorona, y el hombre puede tener alguna actitud violenta, porque los hombres a veces son violentos. Si nosotros nos cruzamos con una mujer, una chica que viene por la vereda y viene llorando, cuando nos cruzamos, miramos y seguimos nuestro camino. A lo sumo tenemos una conjetura. Seguro que se peleó con el novio. Y seguramente, o tal vez, no sé eso lo que le pase, pero seguimos nuestro camino. Pero si nosotros vamos caminando y de frente viene un hombre llorando, ¿seguimos como en el caso anterior? No, cuando nos cruzamos después nos damos vuelta y decimos, ¿qué le habrá pasado? Y no se nos cae ninguna conjetura. Eso sí, algo grave le tiene que haber pasado para que un hombre esté llorando. Y del mismo modo, si vemos a un hombre desde una vereda a la vereda enfrente, insultar, agredir tremendamente a otro que está ubicado en ese lugar, y nosotros pasamos, y nos sorprende mucho. A lo sumo seguimos nuestro camino y decimos, qué bronca que tiene, qué le habrá hecho el otro, ¿no? Lo tomamos como algo natural. Pero si vemos a una mujer en esa misma actitud, chabacana, insultando, pasamos y digo, mira, está loca, qué histérica, ¿no? Bien. Fíjense esto de hacer presión sobre las emociones para no desahogarlas. La misma sociedad nos coarta la posibilidad de desahogar. En una reunión cualquiera, en una clase, en donde fuere, una señora se movilizó por algo que escuchó y abre la cartera y empieza a sollozar y saca el pañuelo y está llorando. Y entonces se van a levantar rápidamente 2 o 3 personas. Una se le pone de un costado, otra se le pone del otro. ¿Qué hacen de ese costado? Le dan unas friegas en la espalda, no son palmaditas que le dan. ¿Y qué le dicen? No llores, no llores. Y a otra se le puso de frente y dice, bueno, pero vas a ver que todo va a estar bien, ¿qué pasó? Esa persona que tiene 3 que le están diciendo que no llore, mantiene el pañuelo en la mano, pero obviamente deja de llorar. Ahora bien, hay una 4ª persona que quiere adoptar el rol de asistente, no se quiere quedar fuera de esa situación de ayudar a esa pobre mujer. Y entonces, ¿cómo hace? Pero hay un recurso. Sale corriendo y vuelve con ¿qué? Se lo imaginan, un vaso con agua. Y como decimos en el cine, aparece un primer plano, porque por donde puede esta persona mete el brazo y le ofrece el vaso con agua. Y a la mujer le aparece en primer plano un vaso con agua. Y hay algo curioso que sucede aquí. Por más que estemos en una crisis emocional, nunca perdemos la educación. Y esta mujer piensa, aquí hay alguien que se ha molestado por mí y me ha ido a buscar un vaso con agua. No lo voy a desairar.
Y entonces cambia el pañuelo de mano, todavía le tiembla la mano, ¿no? Por la emoción que la atraviesa en ese momento, y entonces toma el vaso y hace así. Casi ni se moja los labios y lo devuelve. Y el que trajo el vaso lo toma y le dice, ¿te sentís mejor? Qué curioso, ¿no? Apenas si se humedeció los labios se tiene que sentir mejor. Y ahora la mujer, para no desairarlo, le dirá, sí, sí, gracias. Y ahora los 3 que estaban antes, más este cuarto que se agregó, pueden volver, no sé, a la clase, a la fiesta, a la reunión, porque ahora ya está mejor. Lo único que lograron fue hacer que esta persona reprimiera el desahogo de su pena. Entonces, las personas que caen en esta actitud, ¿con qué necesidad están tratando de satisfacer? Su propia necesidad, porque se angustian de ver llorar a otra persona y entonces de alguna forma le piden que no llore. Esto es lo incorrecto, obviamente. Entonces, ¿qué será lo correcto? Lo correcto es, bueno, ahí está, no retengas nada, eso te va a hacer bien, llorar. Pero no me quedo mirando a la persona porque también por pudor le coarto la posibilidad de llorar. Y entonces ahí la táctica es ir a buscar una silla, darle espacio y me siento al lado de la persona. Y si la persona está mirando el piso mientras llora, yo también miro el piso y permito que esa persona desahogue esa pena y no la mantenga. Bueno, lo mismo pasa con la persona que de pronto se le acaba de incendiar la casa y perdió la casa y entonces está en un estallido colérico, golpeando las paredes y demás, y se acercan la familia y dicen, bueno, mamá, pero calmate, tranquilízate. ¿Cómo le vamos a pedir que se tranquilice? Hay que permitir que desahogue esa bronca. Por supuesto que si está en un estallido colérico es cuidando de que por ahí no golpee un vidrio y se lastime, protegiéndolo, pero diciéndole, claro, ¿cómo no te vas a sentir así? Pero ¿saben cuánto dura ese estallido colérico? 10 segundos, 15 segundos, porque rápidamente va a pasar a conectarse con la pena. La bronca a veces está al servicio de tapar la pena. Y entonces, después de desahogar esa bronca, entonces por ahí se abraza a nosotros y se larga a llorar y se conecta con la pena y empieza a desahogar la pena. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Propiciar el desahogo de las emociones, propiciarlo. Porque esos sentimientos angustiosos, si no se desahogan, de alguna manera se van a manifestar. Desde la psicología social, Enrique Pillon-Rivière planteaba 3 áreas donde se van a manifestar los fenómenos, los síntomas. En el área 1, que es mente, va a tener problemas psicológicos, va a tener que hacer un tratamiento psicoterapéutico. ¿Para qué? Para elaborar todo aquello que no pudo ir tramitando como corresponde durante la situación de vivir el trauma. Área 2, cuerpo. Va a somatizar, son las somatizaciones. Soma quiere decir cuerpo. Un paro cardíaco, una úlcera, lo que fuere. O el área 3, que es mundo exterior. Todo lo que tiene que ver con el mundo exterior. Y va a tener alguna fobia, algún miedo exacerbado, si el hecho ocurrió de noche no va a querer salir de noche, es decir, que va después a tener seguramente secuelas de ese hecho que no fue bien elaborado, y entonces ya no se puede eso trabajar en el durante, sino que hay que trabajarlo después, y ahí sí ya sería con un tratamiento psicoterapéutico. Bien, de esa manera vimos la primera y la segunda etapa.
La tercera y la cuarta son un poco, las puedo explicar un poco más sintéticamente en función de los tiempos, ¿no? Verbalización. ¿Qué quiere decir verbalización? Poder poner en palabras todos los pensamientos y los sentimientos que el asistido está vivenciando desde el primer minuto que se enteró de ese hecho, de lo que estaba sucediendo, desde que el hecho irrumpió en su vida. Poner en palabras. ¿Y qué hay antes de esas palabras? Escenas, imágenes, imágenes de la casa incendiándose, o imágenes y ruidos de sirenas, de bomberos, o sea, de ambulancias. Imágenes, son imágenes pesadillescas, como en los sueños. En este caso es soñar con los ojos despiertos y esas imágenes van impregnando a la persona. Es necesario pasar de la imagen o las imágenes a las palabras, porque mientras son imágenes en crudo, alteran, angustian, paralizan. Ahora, si después que hubo un verdadero encuentro humano, si después que la persona pudo desahogar, hacer catarsis, empieza a producirse una estabilización emocional que puede dar lugar a la verbalización, que por lo general la propiciamos con alguna pregunta sencilla. ¿Y vos dónde estabas? ¿Cómo te enteraste de esto? Y la persona dice, ¿dónde estaba? Repite como un eco la pregunta que le estamos haciendo y dice, bueno, yo estaba en el trabajo y me llamaron por teléfono, y ahí nos empieza a contar con lujo de detalles. Y entonces tuve mucho miedo y empecé a ver, a escuchar sirenas, y a medida que me acercaba y empieza a poder socializar todo aquello que eran imágenes, ahora pasan a la palabra, y con la palabra tiene un valor enorme porque podemos compartir con otros y ponerle nombre y apellido a cada sentimiento de esos que nos invadieron en ese momento. Entonces, verbalizar implica o logra que la persona vaya recuperando el equilibrio emocional. Fíjense en la vida cotidiana, cuando nos pasa algo muy fuerte, lo primero que hacemos cuando llegamos a casa, ¿qué hacemos? Contamos todo. ¿Y cómo contamos? Todo con lujo de detalles. Empezamos desde el día de ayer. ¿Se acuerdan que yo en la cena les comenté que hoy tenía que ir a tal lado? Sí, bueno, y fui, y de pronto, y cuentan todo, un choque, lo que haya sido, ¿no? A los 15 minutos viene un integrante de la familia que no estaba cuando contó y le vuelve a contar todo desde el comienzo. Y al día siguiente, cuando vaya al trabajo, le contará a los demás. Necesitamos compartir con otros y verbalizar un hecho fuerte que rompió en nuestra vida. Entonces, eso ayuda a recuperar el equilibrio emocional perdido. Acá hay un tema importante que menos mal que me acordé, porque tiene que ver con esto, con el vaso de agua. Cuando yo les comenté antes que esto de llevar un vaso con agua y en lugar de permitir que la persona se desahogue, la ahogamos, y en función de nuestra necesidad así se calma pronto y volvemos a lo que estábamos haciendo, ustedes no van a querer alcanzarle un vaso con agua nunca a nadie. Pero les quiero comentar esto. El problema no es el vaso con agua, el problema es con qué actitud yo estoy ofreciendo el agua. ¿Es la necesidad de la persona? No, la necesidad de la persona es desahogar, es mi necesidad, entonces por eso no sirve el vaso con agua. Entonces hay que ver en qué momento y con qué utilidad ofrecemos un vaso con agua. Porque, por ejemplo, cuando estamos en la etapa de verbalización, que la persona ya desahogó, empieza a sentir, empieza a relajarse de alguna manera de tanta tensión, y pasamos a que pueda empezar a contar, a poner en palabras y demás, ¿no es cierto?
ahí se recupera y empieza a decir, bueno, pero los chicos ¿cómo están? No, mamá, quédate tranquila que están bien. Bueno, eso es lo importante. Uy, mira, bueno, eso se destruyó totalmente. Bueno, ya después veremos qué hacemos. Después de desahogarse, uno empieza a ver las cosas con otro criterio, que en el momento que está cargado de tantas imágenes, ¿no? Del hecho. Entonces, en ese momento que está verbalizando, sí de pronto va a venir bien que le ofrezcamos un vasito con agua, o algo calentito, un tecito. Nunca ofrecer un té, o un vaso con agua, o un café. ¿Qué estoy diciendo, no? Un vasito con agua. Mirá, te traje este tecito o este cafecito que te va a hacer bien. Estoy hablando en diminutivo. Tengo que ahora explicar esto. El estado activo de esa persona es el estado niño. Todas las personas tienen 3 estados. El estado padre o madre, que es el que protege, el que pone límites. El estado adulto, que es el que con ese vamos manejándonos en la vida. Y el estado niño. Las personas están siempre que están atravesadas por el hecho emocional, en estado niño, en estado activo. Entonces nosotros tenemos que responder del estado madre o padre. Y decirle un tecito es como cuando éramos niños y de pronto estábamos mal porque teníamos una ñaña, estábamos en cama y de pronto no podíamos ir a jugar con los amiguitos, pero venía mamá revolviendo parsimoniosamente una taza y decía, bueno, ahora vas a tomar este tecito y vas a poder jugar con tus amiguitos, en diminutivo. Entonces por eso decía, no un vaso con agua o un té, un tecito. Toma esta agüita que vas a ver que te va a hacer bien. Y ahí sí la persona va a hacerle bien. Y ahí va a tomar. Porque ahí sí tiene que ver con su necesidad en ese momento. Bueno, una vez dada la verbalización, viene la última etapa, que es proyecto. Un mínimo proyecto de futuro. Un mínimo proyecto de futuro. Cuando ya notamos que la situación lo amerita, lo propiciamos con una pregunta. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Y entonces la persona de pronto plantea, y bueno, ahora lo primero que voy a hacer es voy a dejar a los chicos con mi mamá para que los cuide y después voy a volver para aquí porque ya me dijeron el trámite que tengo que hacer. ¿Qué nos indica eso? Que se está parando sobre sus pies y está pensando los próximos pasos que va a dar. Imagínense ustedes si le preguntamos eso, ¿qué vas a hacer? En el primer momento, en el que todavía no se produjo el encuentro y no fuimos pasando por esas distintas etapas. Si la persona está tan conmocionada que no sabe ni cómo se llama, ni qué día es, ni la hora, lo primero que nos pasa cuando irrumpe algo que nos impacta emocionalmente es nos desaloja de la cotidianidad, del tiempo y del espacio. ¿Qué es lo cotidiano? Bueno, mañana voy a llevar a los chicos al colegio, después voy al trabajo, lo que hacemos todos los días. Basta que alguien se enferme en la familia, que haya que internar de urgencia, y ya ahí se desmorona todo. Bueno, voy a tener que llamar al trabajo para avisar que no voy. ¿Y quién va a ir a buscar a los chicos? ¡Oh! Se nos desarma todo. Entonces, recién cuando vamos atravesando todas esas etapas, podemos desembocar en ese proyecto. Recuerdo un incendio en un inquilinato en un barrio muy humilde de casas, de casillas de madera con chapas en Argentina, en nuestro barrio de La Boca. Lamentablemente tuvimos que intervenir en varias situaciones de incendios, donde apenas se prende un foco de incendio desaparece todo.
Y eran 16 familias que perdieron todo. Todas las casas que eran un terreno como de 50 metros perdieron todo. Por suerte no hubo víctimas fatales. Y ahí estuvimos, ¿no? Durante toda la noche, acompasando, acompañando a esa familia, y fuimos pasando por las distintas etapas. Empezó a amanecer, a clarear, y ya llegando al mediodía, los distintos grupos de familias, con nosotros que éramos los asistentes, nos fuimos como agrupando y se hizo como una gran rueda, ¿no? Todos parados sobre escombros calcinados. Y ahí llegó el momento de hacer la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué van a hacer? Y salta un padre de familia y dice, bueno, y ahora lo vamos a hacer de nuevo. Y salta otro y dice, y lo vamos a hacer mejor de lo que era. Fueron tramitando, transitando todos esos distintos momentos hasta llegar a empezar a pensar en ese proyecto inmediato que es el de volver a construirlo. Aquí la pregunta del millón es, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el proyecto cuando hay personas que perdieron seres queridos? Hay un proyecto inmediato de futuro. Es aprender a vivir sin la presencia física de ese ser querido. Ese es el proyecto más inmediato, que es hacer el duelo. Cuando las circunstancias nos lo permiten, y sobre todo con personas que nunca han tenido una pérdida demasiado significativa en su vida, es tan desgarrador el dolor que sienten que piensan que así no van a poder continuar la vida. Y entonces de alguna manera, con palabras sencillas, se ha entablado un vínculo muy fuerte y muy profundo. Tratamos de explicarle con palabras muy sencillas lo que va a venir en adelante, que es esto de ir pudiendo hacer el duelo, que va a haber que pasar por cada primera vez. Para cada persona los tiempos no son exactos ni matemáticos, pero por lo general nunca dura menos de las 4 estaciones del año. ¿Por qué? Porque en esas 4 estaciones del año va a haber que pasar por cada primera vez, ¿no? Si ese ser querido falleció en el verano, va a venir el primer invierno, y ahí van a venir escenas, recuerdos. El invierno pasado que compramos todas las estufas, no alcanzó a disfrutarlas, y nos vamos a poner tristes y vamos a llorar. Eso es el duelo, duelar. Y va a venir el primer cumpleaños, y van a venir las primeras fiestas de fin de año tremendas, ustedes saben, ¿no es cierto? Y entonces, una vez que pasaron las 4 estaciones del año, pasaron cada primera vez. Y ahí, ¿qué va quedando si el duelo se hizo correctamente? Uno se ha ido despidiendo psicológicamente, y entonces ese ser querido pasa a ser recuerdo, y va a quedar, decimos popularmente, en nuestro corazón. Desde la psicología social decimos, siempre va a ser parte de mi mundo interno y me va a acompañar mientras yo viva. Bueno, cuando a veces nos da la oportunidad de explicar un poco lo que viene, sentimos que la persona recibe algo de alivio. El dolor no va a desaparecer nunca, pero sabe que entonces se va a ir aliviando ese dolor tan desgarrador que siente en ese momento. Bueno, hablando de despedida, sin dramatizar, voy a ir cerrando aquí. Espero que les resulte de utilidad lo que desde el corazón también les he tratado de transmitir. Y bueno, como dije al principio, nadie está exento de tener la necesidad de ayudar, acompasar, contener a alguien que está pasando por un momento de crisis emocional. Bueno, ojalá lo que hemos trabajado les sea de utilidad. Hasta todo momento. Gracias.